Bienvenido a esta capacitación para directores de culto de la Iglesia de Dios, séptimo día. Recorreremos, en orden, el Manual del Director de Culto de 2013 y el Manual de Liturgia de 2014. Al final llenaremos juntos el formato Programa de Dirección de Culto. Ten a la mano tu Biblia Reina Valera 95, tu himnario de la Iglesia de Dios, séptimo día, en México, y una copia del formato. Comencemos. Dirigir un culto requiere mucho más que buena voz o animar a la iglesia a cantar. Conlleva una responsabilidad doble: despertar en la congregación admiración por la magnitud, la gloria, la santidad y el amor de Dios, y presentar esa admiración a Dios como una ofrenda que alegre su corazón. La pregunta del director antes de subir al frente es: ¿cómo puedo hacer para que hoy la iglesia honre a Dios, y para que Dios se agrade de su adoración? Cuando entendemos esa misión, todo cobra sentido y excelencia: cómo se canta, cómo se dirige, lo que se dice, y el repertorio. La razón principal del culto es adorar y reconocer la grandeza de Dios y su obra en nosotros. Por eso, el director debe evitar convertir el culto en una terapia grupal. Si hay consuelo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Pero el consuelo es fruto de la adoración. La Escritura respalda esta tarea. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Y Primera de Tesalonicenses 5:12, nos pide reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor. Las palabras griegas traducidas gobiernan y presiden vienen del verbo proistemi, que significa estar de pie en frente. La dirección del culto no se toma a la ligera. Es para quienes aprecian el honor que Dios da al permitirles estar frente a su iglesia. Se requiere dependencia espiritual y dones dados por Dios, pero también destrezas prácticas, que se aprenden con experiencia y capacitación. Ese es el propósito de este material. Segundo capítulo: el perfil del director. ¿Quién es? Un fiel creyente en Jesucristo, cuya vida ejemplar inspira a otros a la santidad. Su persona, sus palabras y sus obras denotan una relación estrecha con Dios. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué hace? Prepara, de manera reflexiva, el programa del culto, motiva a los músicos, y coordinado con ellos, preside los cantos, para que los hermanos estén conscientes de que están en la presencia del Señor. Salmo 95:1. Venid, celebremos alegremente a Jehová. Su área de trabajo: todo lugar donde la iglesia se reúna para ofrecer culto o reflexionar en la palabra. El templo, una casa, una campaña al aire libre. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Cualidades. Primera, el líder debe ser un adorador. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Es imposible dirigir a otros sin conocer el camino. Todo director alaba a Dios en su vida personal, cuando nadie lo ve. Segunda, madurez espiritual. Su crecimiento debe ser igual o superior al de la congregación que dirige. Esa madurez da seguridad a la iglesia. Debe controlar su propio espíritu, para que sus emociones personales no interfieran en el servicio, y discernir la dirección del Espíritu Santo. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Tercera, sabiduría espiritual, para discernir lo que verdaderamente es de Dios, y no solo imitar lo que otros hacen. Primera de Corintios 14:15. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Cuarta, humildad genuina. Nada arruina más rápido la atmósfera de un servicio que un director que se proyecta a sí mismo. En lugar de atraer la atención hacia sí, el líder dirige la atención de la congregación hacia Cristo. El manual añade virtudes: temeroso de Dios, obediente, responsable, puntual, disciplinado, discreto, paciente, entusiasta, amigable, atento y respetuoso. Ninguna se improvisa el sábado por la mañana. Habilidades necesarias: hablar con propiedad y soltura, entonar cantos, controlar las emociones, adecuar el programa, motivar a los hermanos, salir airoso ante lo imprevisto, tocar algún instrumento deseable, y coordinarse con los músicos. Conocimientos de las Sagradas Escrituras, de la melodía de los cantos, del manual de liturgia, de cultura general, y deseablemente, de oratoria básica. Un director que estudia, sirve mejor. Tercer capítulo. Características. La apariencia. Quien dirige debe presentarse pulcro, bien arreglado, peinado, afeitado, con uñas limpias y evitando adornos o joyas llamativas. Humilde, seguro, amable y empático.
Al terminar saluda a todos sin acepción de personas. Las hermanas presentarán un atuendo discreto y honesto, y conforme a nuestra costumbre, cubrirán su cabeza. No confunda lo casual con la facha. Nada de ropa deportiva. Eviten ropa entallada, escotes amplios o tirantes delgados. Son más fáciles de combinar las camisas lisas, azul cielo, blanco y paja, en pantalón, azul marino, negro, gris y beige. La corbata limpia, sin arrugas y en contraste agradable. El cinturón del mismo color que los zapatos, y evite zapatos exóticos. El principio es este. Nuestra presentación al frente nunca debe producir burla, risa, lascivia, desprecio, lástima o malestar. Al contrario, debe inspirar respeto, admiración, agrado, ánimo y aprobación. La expresión, la efectividad del director, depende del grado de comunicación con su auditorio. Debe ser natural, con vida, libertad y poder. No solo hablamos con la palabra, también con el cuerpo, la mirada, el rostro y los ademanes. Evita la mirada vaga o perdida, y no te distraigas mirando puertas y ventanas. La postura. No se recline sobre el púlpito ni sobre otro mueble. Cuerpo derecho y firme. Cabeza recta, sin inclinarla ni alzarla. Pies firmes en el suelo. No muy juntos ni muy separados. La expresión corporal. Los ademanes dan fuerza a las palabras, y deben expresar verdades. Evita el movimiento excesivo. Y recuerde, la voz es nuestra principal herramienta, y requiere cuidado. Para enfatizar una palabra, aumente o disminuya el volumen, dé intensidad con una respiración correcta, ajuste el tono, alargue el sonido inicial, haga una pausa intencionada, use una expresión facial significativa y un pequeño ademán, con mesura. Fije la vista con frecuencia en los oyentes más lejanos, para saber si todos alcanzan a oír. Y procure la variedad. La monotonía destruye la elocuencia, tanto como gritar demasiado. 7 puntos al estar frente al público. Cabeza, reposada y quieta. Ojos, vivos y seguros, sin mirar de un lado a otro. Rostro, músculos relajados, controlando cualquier tic. Expresión facial, acorde con lo que se dice, canta o lee. Hombros, relajados, sin encorvarse, ni denotar desgano. Manos, tranquilas, sin moverlas de más, ni apretarlas con tensión. Voz, volumen adecuado, dicción clara, respiración correcta, y tono apropiado. Otras recomendaciones. El culto debe empezar a la hora señalada. Los creyentes deben aprender puntualidad. Procure buena iluminación y ventilación en el púlpito. Aprenda a decir mucho en pocas palabras. Y no cuente chistes. Si no se tiene la habilidad, se hace el ridículo. En el púlpito, evite arreglarse el pelo o la ropa, jugar con anillos, papeles o el bosquejo, masticar chicle, buscar himnos mientras la iglesia ora, y andar mirando alrededor. Detalles pequeños que comunican reverencia o descuido. Cuarto capítulo. La preparación. Antes del culto, busca a Dios en oración. El culto es un momento interactivo entre el equipo de adoración y la congregación, unidos en una sola voz para glorificar al Padre y a su Hijo Jesucristo, que son el motivo de nuestra reunión. Busca que el Señor te dirija. Con humildad aprende de los aciertos y de los errores. El líder siempre debe emplear tiempo a solas, en oración. Así puede discernirse el tema del servicio, y el culto se mueve hacia los propósitos de Dios, desde el primer canto. La selección de cantos. Escoge himnos y estribillos que la iglesia conozca, y que tú domines. No incluyas solo los que a ti te agradan. Apréndelos de memoria. Así tendrás seguridad al cantar y libertad para enfocarte en Dios. Las características del grupo determinan el repertorio. Uno de los mayores retos es el balance entre himnos y cantos contemporáneos. Evita la rutina y aprende los cantos que no sepas. Incluye clásicos que todos conocen, provocan familiaridad y permiten que los hermanos canten de memoria. Elige cantos que hablen de las virtudes de Dios y de su obra en nosotros. Cantamos para Él, no para que Él nos complazca. Ni lo tratemos como sirviente. Hay cantos que parecen dirigidos a un novio, y Él es Dios de dioses y Señor de señores. Un buen canto tiene melodía y letra fáciles de memorizar. Con los años conserva vida y fuerza. Pide a Dios su guía mientras haces el programa. Y si algún canto no resulta apropiado para el momento, puede cambiarse. La dirección de culto es una actividad espiritual que se aprende en la práctica. Con el tiempo, se gana confianza. Durante el culto, ten claras sus secciones: bienvenida, cantos, oración,
lectura de la palabra, cantos especiales, predicación, llamado, diezmos y ofrendas, y actos especiales. La bienvenida es muy importante. Mantén comunicación con tu pastor para saber si la darás tú y en qué momento. La primera impresión no se olvida. Las personas nuevas recordarán cómo se les recibió. Motívalas a cantar. Nunca inicies regañando ni poniendo en evidencia a alguien. Enseña a la iglesia un canto nuevo de vez en cuando. Baja el tono de algún canto para hacerlo meditativo, y que se cante con menor esfuerzo. Indica con anticipación a los músicos los cambios de tonalidad. Que todos los directores conozcan su turno con tiempo, y que los cambios entre canto y canto sean lo menos abruptos posible. Segunda parte. El Manual de Liturgia, 2014. Capítulo del culto congregacional. El culto congregacional es la expresión comunitaria que se dirige a Dios, en homenaje, alabanza, adoración, gratitud, y búsqueda de la fortaleza y las bendiciones divinas. Es una disposición de todos nuestros sentidos para reconocerle como Dios, y a nosotros como pueblo suyo. Sus objetivos: inspirar una entrega consciente a Dios, inspirar la comunión con Dios y con el prójimo, inspirar la santidad, e inspirar la unidad y la fraternidad. Tipos de culto. Alabanza. Énfasis en la exaltación gozosa de Dios. Oración. Énfasis en el reconocimiento y la reflexión, entregando a Dios las súplicas de la comunidad de fe. Acción de gracias. Testificar las bendiciones recibidas, proclamando a Dios como benefactor de su iglesia. Evangelístico. Proclamar el sacrificio redentor de Jesucristo, llamando al arrepentimiento y a la conversión. Bendición nupcial. Implorar la bendición de Dios para el enlace matrimonial. Y de consolación. Consolar a la familia que sufre una pérdida, y comunicar la esperanza de la resurrección. Primer bloque. La liturgia de la palabra. La palabra es el medio por el cual Dios se manifiesta, y la herramienta que transforma el corazón humano. La lectura bíblica y la exposición son centrales en el culto, que concluye con la bendición a la grey. Toda obra redentora depende de la palabra, por eso merece el mayor esmero en su preparación. Isaías 55. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Su estructura. Apertura, con salutación y motivación. Presentación del culto e invocación a Dios. Parte central, con lectura bíblica, sermón y testimonios. Y clausura, con oración y bendición apostólica. Definiciones. Salutación. La presentación del oficiante con el saludo adoptado por nuestra iglesia. Motivación. Momento que requiere tacto y entusiasmo, para que la iglesia comprenda que el culto lo hacemos todos. Presentación. Notificar a la grey el tipo de culto o reunión. Invocación. La oración de presentación del culto. Quien dirige es el indicado para pedir que el Señor acepte el culto y nos llene de su Santo Espíritu. Lectura bíblica. Es fundamental, pues introduce la enseñanza y la meditación. Normalmente se elige acorde al pensamiento central del sermón. Procure leer diferentes porciones de la palabra. Recuerde que los mandamientos del Señor no son únicamente 10. Formas de lectura. En voz alta por todos, por el director, o por un hermano previamente comisionado. También alternada entre director y congregación, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, o padres e hijos. Todo con devoción y un tono reverente. Sermón. El expositor debe ser persona de buen testimonio, preparado en oración y estudio. Nunca usará el sermón para ofender o expresar resentimientos, solo para llamar al arrepentimiento, motivar a las buenas obras, confiar en Dios y enseñar su voluntad. Avisos. Toda alusión personal se reduce a la mínima expresión, y se evitan avisos de comidas, negocios o eventos ajenos a la parte cúltica. Se darán brevemente al terminar el culto. Testimonios. Son la expresión oral de la gracia y el poder de Dios en el creyente, y apoyan la predicación. Se recomienda que el oficiante revise al candidato, el contenido, la autenticidad y la duración, para que la práctica no se vuelva farsa. La oración final es la culminación del culto. Se recomienda hacerla de rodillas, dirigida por el pastor o el copastor. Y para la bendición, se recomienda la que usó el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 13, 11 al 13. Segundo bloque. La música en la liturgia. Debe considerarse un ministerio importante, y dar tiempo para que el músico y el pastor coordinen el culto. No formarán parte de nuestra liturgia los cantos ofrecidos con música o letra de canciones profanas.
La letra debe estar en armonía con el mensaje bíblico. El programa musical propuesto: apertura, con preludio, doxología, canto de solista o dúo, y antifonía. Alabanza, con himnos congregacionales, himnos especiales, coral e instrumental. Culminación, con interludio, cantos, estribillos e himnos congregacionales. Conclusión, con canto, doxología y posludio. Definiciones. Preludio, ejecución musical o canto especial que precede al culto y favorece el recogimiento. Doxología, canto breve de alabanza congregacional, al inicio y al término. Antifonía, canto o salmo entonado con respuesta a dos coros. Alabanza, himnos congregacionales que exaltan las virtudes y acciones divinas. También pensamientos poéticos o la entonación de un salmo. Himnos especiales, se ensayan para presentarse en la iglesia y deben hacer sentir la alabanza a Dios, no el lucimiento personal. Alabanza coral, presentada por un coro. Instrumental, compuesta y presentada solo con instrumentos. Culminación, canto al finalizar el culto. Posludio, ejecución musical al término, que a veces acompaña la salida de la congregación. Tercer bloque, la liturgia de las ofrendas y los diezmos, muestra de obediencia y adoración. Se aconseja una lectura bíblica antes de que pase el colector. Por ejemplo, Hechos 20:35, 2 de Corintios 9:7, Lucas 6:38, o Proverbios 11:24. Después de la recolección, oraremos a Dios para que multiplique esos recursos para la expansión del Evangelio, pidiendo bendición para quienes cumplen este deber y motivando a quienes aún no lo hacen. El oficio. Los oficiantes pasan solemnemente al altar y toman los recolectores. Frente a la grey, invitan a ponerse de pie y a orar en agradecimiento. Habrá un interludio instrumental o una grabación de música cristiana. Se efectúa la recolección, y al final se depositan los recolectores al frente. Recomendaciones. Que el oficio no sea desempeñado por niños. Que no se tome a juego. Que lo oficien preferentemente los diáconos o hermanos designados de antemano. Que su atuendo sea digno. Que no se haga con canto ni se ocupe para avisos. Que se desempeñe en total devoción. Y que el material se prepare con anticipación. El manual cierra con el esquema de un programa. Encabezado: Iglesia de Dios, séptimo día, asociación religiosa, lugar y fecha, programa y tipo de culto, hora de inicio, con preludio al piano u otro instrumento, introducción y presentación. Y una advertencia útil. No pregunte, ¿están contentos? Mejor ofrezca razones para gozarnos. Tampoco diga, dejen afuera sus preocupaciones. Mejor invítelos a ponerlas en las manos del Señor. Sigue la liturgia de la música, con himno congregacional, anotando número y nombre, la alabanza, con himnos especiales y lectura bíblica, la liturgia de la palabra, con sermón, actos especiales y testimonios, la liturgia de ofrendas y diezmos, y la conclusión, con estribillos, oración final y bendición. Pasemos a la práctica. El llenado del formato programa de dirección de culto. Tiene un encabezado con fecha, pastor, copastor, culto, director y expositor. Y 4 bloques: apertura, parte central con alabanza, culminación y clausura o conclusión, con 4 renglones cada uno. Lo llenaremos para un culto de alabanza, sábado por la mañana. Los himnos son del himnario de la Iglesia de Dios, séptimo día, en México, y las citas se leerán en Reina Valera 95. Anota siempre número y nombre del himno, como pide el manual de liturgia. Encabezado, fecha, sábado 11 de octubre, pastor y copastor de la congregación, culto de alabanza, matutino, director, el hermano asignado con anticipación, expositor, el predicador del día. Llena estos datos al recibir la asignación, no el mismo sábado. Apertura. 1. Preludio instrumental al piano mientras la congregación toma su lugar. 2. Salutación con el saludo de nuestra iglesia y breve motivación, ofreciendo razones para gozarnos. 3. Presentación del culto, anunciando que es un culto de alabanza. 4. Doxología congregacional e invocación a Dios. Parte central, alabanza. 1. Himno congregacional de entrada del himnario, anotando número y nombre. Por ejemplo, cantad alegres al Señor. 2. Himno que exalte las virtudes de Dios, como Santo, Santo, Santo. 3. Himno especial preparado con anticipación por el grupo de jóvenes. 4. Lectura bíblica alternada. Salmo 95, 1 al 7. Reina Valera 95. Dirigida por el oficiante. Hombres y mujeres. Si el sermón trata de gratitud, puede leerse el Salmo 100 completo.
si trata de la fidelidad de Dios. Lamentaciones 3, 22 al 26. Culminación. 1. Himno congregacional previo al sermón. Por ejemplo, grande es tu fidelidad. 2. Sermón a cargo del expositor. 3. Liturgia de ofrendas y diezmos, con lectura de 2 de Corintios 9, 7. Interludio instrumental y oración de gratitud, oficiada por los diáconos. 4. Testimonio breve, previamente revisado. Clausura. 1. Estribillos suaves que ayuden a la reflexión. 2. Himno de despedida del mismo himnario, con su número. 3. Oración final de rodillas, dirigida por el pastor o el copastor. 4. Bendición a la congregación, con 2 de Corintios 13, 11 al 13. Y posludio instrumental para la salida. Lista de verificación para el sábado. Ora antes de subir al púlpito, y llega con anticipación. Lleva el programa impreso, tu Biblia Reina Valera 95, y tu himnario. Confirma con los músicos las tonalidades y el orden de los himnos, y con el pastor, quien dará la bienvenida y los avisos. Revisa el sonido, la iluminación y la ventilación. Cuida tu presentación y tu postura. Empieza a la hora señalada. Evita cambios abruptos, entre canto y canto. No improvises avisos, dentro de la parte cúltica. Y al terminar, saluda a todos, sin acepción de personas. Recordemos el corazón de todo esto. El director de culto no es un animador, ni un maestro de ceremonias. Es un adorador que guía a otros adoradores. El formato, los himnos y el orden litúrgico son la forma concreta de amar a Dios con entendimiento y servir con excelencia a su iglesia. Que el Señor te conceda sabiduría y humildad cada vez que estés de pie al frente de su pueblo. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Gracias por acompañarnos.